La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y gracias a Dios que una vez más estamos por acá. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias por hacer el esfuerzo de estar una vez más reunidos, congregados, pues para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, e incluso para poner nuestras peticiones delante de Él. Ese es el objetivo. Y eh, pensando yo un poco en esas personas que no les gusta que nos reunamos por esta vía, ellos dicen que la única forma de que podamos alabar a Dios es reunirnos en un lugar físico, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a eso, a un lugar físico. Y viendo cómo en la actualidad hay tanta gente trabajando de forma remota, pertenecen a una compañía y desde su casa hacen el trabajo para esa compañía. Pertenecen incluso a un juzgado y desde su casa ellos hacen su trabajo para el juzgado, hacen juicios en línea. La persona no puede trasladarse y eso igual es válido, queda allí asentado eh, en en el juicio y todo lo que se diga y todo lo que pase allí es válido y van al médico y ahí ya, desde hace ya bastante tiempo, haciendo incluso operaciones en línea. El médico que está operando no está allí en el pabellón, sino que allí en el pabellón está unos instrumentos que se mueven de forma electrónica y remota y el médico desde otro país hace la operación. Y mire cómo la ciencia avanzado, perdón. Y eso está en la palabra de Dios, que la ciencia se aumentará en los últimos días y estamos con esta bendición de poder reunirnos estando en diferentes partes del mundo y nosotros poder reunirnos y alabar, honrar, glorificar al único Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le felicito por hacer el esfuerzo de estar reunido con nosotros en esta hora. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 11, capítulo 11 del libro de Oseas, versículo 9. Voy a leer un solo versículo allí y a partir de ese versículo, como siempre, vamos a estudiar la palabra de Dios. Oseas capítulo 11, versículo 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vuelvo y leo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces vamos a estar conversando bajo el título Dios es Dios. Dios es Dios. Vimos la semana pasada varios versículos que incluían la expresión Dios es, Dios es, pero mostramos que ninguno de ellos estaba hablando de su naturaleza física o de su corporeidad. Y en esta mañana, pues vamos a procurar entrar eh, en esa otra parte, en esas inquietudes que pudieron haber quedado, porque si Dios no es lo que yo pensaba que era, entonces, ¿qué es? Si es. Bueno, una de las cosas más complicadas de decir para un creyente es, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y sé que alguno enseguida va a saltar y decir, Dios no es un qué, Dios es un quién. Entonces, lo correcto es decir, ¿quién es Dios? Pero le pido que por favor escuche y luego saca la conclusión de lo que ha escuchado
y así pues no se acelera, no va eh, a fermentarse, ¿no? No se agite, por favor. Y sí, comprendo que es muy probable que no coincida lo que vamos a hablar hoy, no coincida con la idea que usted tiene en su cabeza. Pero lo importante es que se dé el permiso de ver por la escritura no solo quién es Dios, sino qué es Dios o Dios qué es, porque la Biblia dice Dios es. En el caso del versículo donde iniciamos, o sea, 11:9, este versículo está hablando de una categoría de ser viviente. En este caso no está hablando de un oficio o una función, sino de un lugar dentro de una categoría. Dice, porque Dios soy y no hombre. Entonces, en la Biblia, usted va a encontrar, por favor, colócame la lámina. En la Biblia, usted va a encontrar que hay hombres, hay ángel, hay arcángel, hay querubines, hay serafines y hay Dios. Eso usted lo va a encontrar allí a lo largo de la Biblia y quiero hacer una observación. El propósito de esta lámina que está viendo usted allí en pantalla no es ser exhaustivo con todos los diferentes seres vivientes que Dios ha creado, sino que lo que quiero mostrarle es el lugar donde está Dios respecto a los seres vivientes que Él ha creado. Allí, por supuesto, faltan algunos. La Biblia habla de muchos otros, pero no, la intención no es hacer una lista completa de todo. Ahí vamos a ver en esa lámina que Dios está dentro de la categoría de los seres vivientes, en ese lugar que le corresponde solamente a Dios. Cada uno de esos seres vivientes está en una categoría diferente, con características diferentes, y cada uno está en su debido orden. En el versículo que leímos, hay una observación. Ahí la leímos. Dice, Dios no es hombre. Y en la lista que ve usted en pantalla, hombre está al final, está en plural. Hay muchos hombres y Dios está en el otro extremo, en la parte superior. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y permítame decirle, ni medio hombre, tampoco es Dios y hombre, simplemente Dios no es hombre. Ahora, siendo que Dios no es hombre, entonces, ¿qué sí es Dios? Si no es hombre, ¿qué sí es? Bueno, téngame paciencia, por favor. Sé que alguno al menos lo pensó, dijo, Dios es espíritu, queriendo significar que Dios es un espíritu. Bueno, si no escuchó la enseñanza anterior, yo le recomiendo que saque el tiempo para ir a escucharla y luego vuelva y escuche este por donde te quedó acá en la enseñanza de hoy. Simplemente, el Dios nuestro es Dios. Dios es una categoría. Dios es Dios y no es hombre. Repito, Dios es Dios. Esa es la categoría donde está nuestro Dios. Allí solamente está Él. No hay nadie como Él ni con Él. ¿Ve? Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de los hombres como seres humanos, como mujer, como hombre, como el, la pareja de la mujer. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, varón y hembra lo creó. La categoría fue hombre, hombre, varón y hembra los creó. Entonces, esa categoría le pertenece a
todos los que vivimos sobre la faz de esta tierra, que somos con las mismas características descendiente de Adán, hombre. Cuando usted va a ángeles, los ángeles están en una categoría totalmente diferente. Y cuando usted va a Dios, Dios está en una categoría totalmente diferente. Por eso en el libro de Isaías 46:9, Isaías 46:9, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Cuántos Dios hay? Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada, nada hay semejante a mí. Porque está hablando de categoría. Fíjese que no dijo, y nadie hay semejante a mí, sino que dijo, nada hay semejante a mí, porque está hablando de la categoría Dios. Él solamente está allí y no hay nadie más con él. Si Dios está diciendo que no hay nada semejante a él, ¿por qué empeñarse en decir que Dios es simplemente un espíritu, siendo que hay muchísimos espíritus aparte de Dios? Por el hecho de que sea espíritu, eso no le hace un Dios. Ser espíritu no significa ser Dios. En Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios es único en su clase. Antes de él no se formó Dios, ni después de él se va a formar Dios. Entonces, Dios es único en su clase. Hace apenas un momento le dije que habían hombres, que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines, que hay serafines y por último hay Dios. En cada una de estas categorías hay muchos hombres, hay muchos ángeles, hay varios arcángeles, hay varios querubines, pero cuando llegamos a Dios, Dios es el único en su clase. Nada hay semejante a Él. Dios es único en su clase. No se le olvide eso jamás. Dios es único en su clase. Nada hay semejante a Él. Pero estamos hablando de seres vivientes. Y el espíritu es un elemento común en los seres vivientes. Todos los seres vivientes, incluyendo a Dios, tienen espíritu. Al menos los seres vivientes creados por Dios tienen tres elementos constitutivos, perdón. Tienen espíritu, tienen alma y tienen cuerpo. El espíritu fue creado para permanecer dentro del cuerpo. Y cada uno de estos renglones se mantiene, cada uno de estos grupos se mantienen allí al renglón en el que pertenecen. Los ángeles no pueden llegar a ser hombres, ni los hombres pueden llegar a ser ángeles. No hay tal cosa como una transición de un grupo a otro. Esto lo digo porque por ahí hay una enseñanza errada, es antigua, pero es errada, de que se puede pasar de una categoría a otra. Y ellos dicen que cuando un niño muere, se convierte en un angelito. ¿Cierto que usted lo ha escuchado? Se murió un niño recién nacido, ay, se volvió un angelito. Ahora está allá en la presencia de Dios como un angelito. Eso es mentira del diablo. Simplemente murió siendo niño, pero sigue estando en la categoría de hombre, pues como hombre debe dar cuenta a Dios. Otros tienen la idea de que el arcángel Miguel se encarnó y vino a ser hombre. O sea, ese hombre
es Jesucristo. Así que para ellos Jesucristo no es más que el arcángel Miguel convertido en un hombre. Según ellos pasó de ser arcángel a ser hombre. Y eso es mentira del diablo. Entienda, por favor, ni un hombre puede ser ángel, ni un ángel puede ser hombre. Y hay otros que creen que Dios se convirtió en hombre. Y esta afirmación vuelve a ser una mentira de Satanás. Ni Dios se convierte en hombre, como tampoco el hombre se convierte en Dios. Cada uno permanece en la categoría en la que Dios le ha creado. Fíjese, la embuste que le metió el diablo a Adán y Eva allá en el huerto, seréis como Dios, o sea, que el hombre se convierta en Dios. Pero como no pudo terminar con la creación de esa manera, sino que Dios socorrió a la creación, a los seres humanos, entonces ahora él se ha encargado de meter dentro de las iglesias la creencia contraria. No, fue que Dios se convirtió en un hombre y entonces vino y ese hombre es Jesucristo. Ese es un embuste del diablo. Ni Dios se convierte en hombre, como tampoco el hombre se convierte en Dios. Cada uno permanece en la categoría en la que Dios le ha creado, haciendo la salvedad de que Dios no es creado. Dios siempre existe, como vamos a ver más adelante. Dios nos ha dejado bien claro que Él es el único en su clase. El libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Se dio cuenta? Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Incluso en los beneficios que Dios da a su creación, hay algunos que son intransferibles. Cuando Dios tomó la determinación de socorrer al hombre que había pecado, no incluyó a ningún otro grupo. Este beneficio no es transferible a los ángeles. Dice que solo socorrió a los hombres, así dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, ese socorro de Dios para con el hombre no es transferible a los ángeles, porque aunque son seres vivientes, son distintos a los hombres. Está en otra categoría. Entonces, un ángel no puede venir a la iglesia y pasar adelante y arrepentirse de sus pecados y Dios lo va a perdonar. Eso no funciona para los ángeles. Eso funciona para la raza humana, para los hombres. Mire, Dios nos ha dado el privilegio a nosotros los seres humanos de que lleguemos a ser llamados hijos de Dios. Eso es una bienaventuranza, un privilegio que nos ha dado Dios de ser llamados hijos de Dios. Eso no aplica para los ángeles. Ningún ángel fue llamado hijo de Dios, ni es llamado hijo de Dios, ni será llamado hijo de Dios. Eso es solamente para nosotros los seres humanos. Entonces, como vemos en la lámina, en el caso de Dios, Dios es Dios. Esa es su categoría. Está en la cúspide, en lo más alto. No hay nadie igual a Él. Él es el único de su grupo. Nadie hay como Él. Y dentro de las cosas que le hacen único, es su característica de autoexistente. Él no es causa de alguien más. O sea, nadie lo creó a Él. Todo por el contrario, Él es el causante de todo lo que nos rodea. Sea visible o sea invisible, Dios es el causante de todo lo que nos rodea. Dios es antes de todas las cosas y Él es el creador de todo lo visible e invisible. Dios es siempre existente. Dios es siempre existente.
En el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O como dice el libro de Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar estas expresiones como desde el siglo y hasta el siglo, o por los siglos de los siglos, para hacer referencia a la eternidad de Dios. Igual va a encontrar otra expresión que es desde la eternidad y hasta la eternidad. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 5 y 6, ahí veo un ejemplo. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, eh, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, mire, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces es necesario saber y entender qué es Dios. Dios es un ser viviente, autoexistente, que no es causa de nadie, sino que Él es causante de todo. Y esta expresión que es Dios no es incorrecta, no es incorrecta, porque a algunos pues les molesta cuando escuchan esta expresión, porque quieren llevarlos todo a quien es Dios, pero es Dios es Dios, es un ser viviente. La interrogante, ¿qué es Dios? Lo que busca es responder su naturaleza, su clase, dónde pertenece, qué clase de ser viviente es. Dios es el único autoexistente o que existe por sí mismo. Por eso cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios le contesta, el que soy. Y acá quiero hacer una observación, porque la gran mayoría presta más atención a la primera parte de la frase que Dios le dio a Moisés allí como respuesta. Y dicen que Dios es el yo soy. Insisto, tomando una sola frase del versículo de Éxodo 3:14 y para darle más importancia dicen el gran yo soy. Pero analicemos lo que dijo Dios allí en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, yo no voy a entrar en un detalle de hebreo, usted puede conseguir, y esta es frase yo soy y la expresión que soy se escriben igualito en hebreo. Y entonces creo que usted pudiese buscarlo después en, en el internet. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero los que estudian los idiomas dicen que la expresión yo soy el que soy eh, significa yo soy el autoexistente o el que existo por mí mismo. ¿Ve? Él no es causa de nadie, sino que por sí mismo él. Ok, entonces, si usted quiere profundizar en el idioma hebreo, pues vaya
y busque lo que significa en hebreo esas palabras. Yo no voy a entrar en esos detalles. La manera sencilla es la que me interesa explicarle, mostrarle, que allí en el versículo Dios dice que Él es el que es. Dios es el que es. Y eso fue lo que dijo Dios. Yo soy el que soy. Dios dijo, yo soy el que soy. Y si yo le pregunto, ¿qué dijo Dios? Entonces usted me dice, Dios dijo que Él es el que es. Este nombre con el que Dios se da a conocer al pueblo de Israel a través de Moisés, habla de su característica única, que lo ubica en esa categoría exclusiva dentro de los seres vivientes. El que es, el que existo. Dios es el que es. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos aclara que no solamente es el que es en presente, sino el que era y el que será. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si usted se toma el tiempo para estudiar no solamente este versículo, sino el que viene, se va a dar cuenta de que está hablando del Dios Todopoderoso, que allí están los 3 tiempos verbales, presente, pasado y futuro, para referirse al Dios que siempre ha existido, el Dios que existe y el Dios que existirá por los siglos de los siglos, el que era, el que es y el que ha de venir o el que será. Esto habla de lo que Dios es. Dios es el que es. Cuando lo decimos en tercera persona, Dios es el que es, mientras que Dios lo dijo en primera persona, yo soy el que soy. Eso es Dios, un ser autoexistente, que existe por sí mismo, único en su clase. No hay semejante a él. Y hay una diferencia de esto con respecto a lo que es el oficio de Dios, sus funciones. A la persona o ser llamado Dios, tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la persona llamada Dios y otra cosa son las funciones que ejerce por ser Dios. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Porque cuando vimos en la clasificación, vimos que la clase donde está Dios, allí el renglón donde está Dios, se llama Dios. ¿Ok? Todo el que cumpliese los requisitos, que no lo hay, pero si hubiese alguien que cumpliese los requisitos para ser Dios, entonces entraría en ese renglón y le haría compañía a Dios. Pero vuelvo y lo digo, no hay nadie semejante a Él, por eso Él está solo allí en esa clase. Pero si alguien es considerado Dios, al menos debe hacer lo que Dios hace, al menos debe ejercer las funciones. Vaya a Isaías capítulo 41, versículo 21 al 4, por favor. Isaías 41, 21 al 24 dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestra prueba, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos pues su postrimería y hacennos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos hace bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Y es curioso, esta lectura es curiosa porque el Dios de este siglo, ¿no?
¿Cómo le encanta engañar a la gente con predicciones, con adivinaciones, con el horóscopo y con toda cantidad de falsas profecías? Pretenden dar a conocer el futuro y qué es lo que nos depara el futuro y no hacen más que errar en todas sus diferentes predicciones, siempre erran. Y no es más que la demostración de que no son dioses, porque si fuesen dioses, ellos serían capaces de decirnos qué vendrá. Otra cosa en lo que el Dios de este siglo ha sido incapaz es de dar a conocer el origen de las cosas. Inventan muchas teorías, pero ninguna es verdadera. Solo el Dios verdadero da a conocer lo que ha acontecido desde el principio. Y en estos versículos nos aclara cosas que solo Dios puede hacer. Vamos a volverlo a leer, por favor. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Y aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Entonces vemos que estas cosas las podemos meter dentro de un oficio, o sea, las cosas que hace toda aquella persona que sea Dios, porque son las cosas que hace. Sin embargo, como estas cosas que están allí enumeradas son cosas que nadie más puede hacer, entonces esto constituye a Dios en un ser exclusivo, único en su especie, en su clase, único como ser viviente. Entonces vemos que no solamente es su eternidad y su autoexistencia las características de Dios, sino su capacidad de poder explicar los orígenes de todas las cosas, como también explicar las cosas que vendrán. Él estuvo allí cuando se dio el inicio, ya Él estaba allí y estará allí cuando haga nueva todas las cosas en el futuro. Nadie más tiene esta característica. Dios es Dios, único en su clase. Nada hay semejante a Él. Pero por supuesto, he de entender que no todos los que se dicen cristianos creen así. No todos los que se dicen cristianos creen así. El apóstol Pablo lo planteaba con respecto al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Primera de Corintios 8, 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay? No hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses y sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y este conocimiento no está en todos. Este conocimiento no está en todo. Lamentablemente, pues cada quien va asumiendo, va eh, poniendo en práctica
lo que va aprendiendo, y mucha gente que no ha conocido la verdad. Así como no ha conocido a Dios, no ha conocido tampoco a su Hijo Jesucristo. Y de allí pues la insistencia que nosotros hacemos de dar a conocer a Dios, quién es el Dios verdadero, y de dar a conocer a su Hijo Jesucristo para ver si de alguna manera Dios en su misericordia le permite a algunas personas que puedan entender quién es Dios y alcancen la salvación de sus almas. Este conocimiento pues nos hace diferente a muchos otros grupos. Somos diferentes, pero ¿hay algún problema si otras personas creen diferente? Bueno, cada quien tiene derecho a creer como quiera creer. Sin embargo, ¿en qué afecta, por ejemplo, creer que Dios es el Espíritu Santo? Bueno, en que usted va a encontrar mucha gente que le ora al Espíritu Santo, mucha gente que le canta al Espíritu Santo, mucha gente que le pide al Espíritu Santo, aunque en ninguna parte de la Biblia usted consigue la orden para hacer alguna cosa como esa de pedirle al Espíritu Santo, sino que antes dice que debemos pedirle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vosotros oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos. Pero la gente, a pesar de que eso está allí en la Biblia, ellos tienen el empeño de pedirle al Espíritu Santo. ¿Por qué no se le pide al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Usted le debe orar, pedir, adorar, cantar al dueño del Espíritu Santo, al que derrama sobre nosotros de su Espíritu Santo. Mire, la razón por la que ellos oran, cantan al Espíritu Santo es porque ellos creen que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, al cantarle al Espíritu Santo, la lógica de ello es que ellos le están cantando a Dios. Pero la realidad es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios es el dueño del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le pertenece a Dios. Entonces, nuestra adoración, nuestra alabanza debe ir dirigida al dueño del Espíritu Santo, al Padre eterno, al Dios verdadero. ¿Y qué de aquellos que creen que Dios es un hombre? Que Dios se hizo carne y se hizo hombre. ¿Cómo les afecta esta creencia? Bueno, estas personas terminan orándole, cantándole, adorando a un hombre, a Cristo Jesús. Contraviniendo esto, las escrituras que abiertamente dicen en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. O Deuteronomio 10:20 que dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. O como se lo recordó el Señor Jesucristo a Satanás en Lucas 4:8, dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En otras palabras, no te voy a servir a ti, yo le sirvo y adoro al Dios de la gloria. Esto hacen estas personas de que le oran y adoran y le piden a un hombre, a pesar de que la Biblia dice bien claro que Dios no es hombre. Y aún más, a pesar de que la Biblia dice que el Señor Jesucristo adora a Dios, ellos siguen adorando, orando y cantando a un hombre. Y eso lo hacen porque ellos creen que Jesucristo es Dios. Aunque la Biblia dice bien claro
que Jesucristo tiene un Dios. Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O Juan 4:22 al 23, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, mire cómo se incluyó el Señor Jesucristo, nosotros adoramos porque Jesucristo es un adorador. Él adora a Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, no solo dijo que él adora a Dios, sino que dijo que es el Padre el que anda buscando adoradores. Entonces, si el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, nosotros debemos adorar al Padre. Es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien determinó derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y permítame, por favor, antes de terminar, poner un ejemplo de la Biblia para aclararle lo que es derramar, porque quizás la semana pasada a alguno no le gustó que yo pusiera el ejemplo de derramar de algo material, algo acá humano, no, eso no está en la Biblia. Bueno, vaya a la Biblia, por favor, a Lucas capítulo 22, versículo 20, porque el Señor Jesucristo dijo que iba a derramar o su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto claramente muestra que la sangre saldría de su interior, que su sangre iba a ser derramada, como en efecto ocurrió. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Bueno, de la misma forma, cuando habla del Espíritu de Dios, la Escritura, la promesa que Dios hizo fue que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Dios prometió que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. El Espíritu, el Dios, el Espíritu no, el Dios al cual servimos tiene Espíritu. El Dios al cual nosotros servimos tiene Espíritu. Su Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que no contiende con el hombre, porque el hombre es carne, tomado del polvo de la tierra. Por eso ese Espíritu no contiende con el hombre. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Mire lo que dice aquí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué fácil hubiese sido decir, me derramaré sobre toda carne. Pero no, Dios no dijo así. Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué fácil hubiese sido decir, no contenderé para siempre con el hombre. Pero no, Dios no dijo así. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Entienda, por favor, nuestra comunión con Dios es a través de su Santo Espíritu. Dios está en los cielos, donde ha establecido su trono, y desde allá hace llegar su espíritu a cada uno de nosotros, y no solo a nosotros, sino que lo envía a toda su creación. El Espíritu de Dios es enviado de lo alto y llega a todos los rincones de lo que Dios ha creado. Por eso el salmista David dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Note que no dijo, ¿a dónde huiré de ti? Sino que dijo, ¿a dónde huiré
de tu espíritu. El Dios Altísimo se hace presente por medio de su Santo Espíritu. Esa es su presencia. Si usted dice, la presencia de Dios está aquí, ciertamente usted no está hablando de que Dios físicamente está en el lugar, sino que Dios ha enviado su Santo Espíritu para que esté allí con usted. Por medio de su Santo Espíritu, Dios hace presencia en nuestras vidas. Y esto es necesario, por favor, que lo entendamos bien. Así como usted en este momento puede salir de la casa donde usted está, del lugar donde está, y se va a encontrar con los rayos del sol que caen sobre usted, así el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Si usted estando allí en Venezuela, le llegan los rayos del sol, ese sol que le va a alumbrar ahí a usted, que va a llegar hasta su piel, no es diferente a los rayos del sol que caen acá en Colombia, o allá en España, o allá en Chile, o también en Estados Unidos. Donde usted salga, allí caen los rayos del sol. No se trata de otro sol, es el mismo sol que sus rayos le alcanzan independientemente del país donde usted se encuentre. Ahora, el Espíritu de Dios enviado del cielo le alcanza independientemente del país donde usted se encuentre. Dios derrama de su Espíritu y va y le alcanza a usted donde usted esté. No se trata de muchos espíritus, es un solo espíritu, el mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu que procede de Dios. Ese espíritu nos alcanza en el lugar donde nos encontremos. Pero el salmista sabía que en cada lugar donde él se fuese, allí se encontraría con el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios envía sobre toda su creación. Y le muestro un ejemplo en Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8. Zacarías 6, 1 al 8. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salían tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer toda la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces Dios envía su espíritu por toda la tierra y sobre las aguas. Por eso es que usted consigue que dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué fácil era decir, y Dios se movía sobre las aguas, pero no. El escritor de Génesis dijo que era el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, y yo le creo, porque era el Espíritu de Dios el que se movía sobre las aguas. Ese Dios maravilloso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios altísimo, Él es nuestro Dios. Él es único en su clase, no se convierte en hombre. Él no es hombre. Dios es Dios, Dios eterno y para siempre vive. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos.
desde la eternidad y hasta la eternidad. Y para siempre Dios es Dios. Y Jehová es su nombre. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios Altísimo, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tuviste a bien el traernos a la existencia. Gracias, Señor, porque aun cuando como seres humanos